Hola, soy Bariel de Ecos de Papel y esto es todo lo que no dijimos, capítulo 5. La que llegó antes de que empezara. Noah. Noah llegó a Salinas del Norte un jueves a mediodía con una mochila, un nombre falso reservado en el único hostal del pueblo y 3 semanas de ventaja sobre lo que iba a pasar. Pidió una habitación con ventana a la calle, dejó la mochila sin deshacer y fue directo al hospital. No ver a Lucas. Todavía no. Primero necesitaba ver el lugar, entender cómo estaban las cosas, calibrar cuánto sabía cada uno antes de decidir qué hacer con lo que sabía. Era un método que había aprendido a fuerza de equivocarse. Nunca entrar en un lugar sin haberlo leído primero. Las personas son más fáciles de entender cuando uno no sabe que las está entendiendo. Se sentó en el banco de la vereda de frente y esperó. No había conocido a Lucas 18 meses atrás, en otra ciudad, en otra historia. Él estaba saliendo a un bar tarde un martes, que es el tipo de detalle que uno recuerda porque los martes a esa hora no sale nadie que esté del todo bien. Y ella estaba esperando un taxi que no llegaba. Hablaron 40 minutos en la vereda. Él le contó, sin que ella preguntara, que había dejado algo en un pueblo del interior y que no sabía si volver a buscarlo. Ella le preguntó qué había dejado. Él tardó un momento y después dijo, a alguien. Noah no era periodista. Eso era lo que le había dicho la recepcionista del hostal, porque era la excusa más limpia para justificar preguntas. En realidad era investigadora, el tipo de trabajo que no tiene nombre claro, que existe en el espacio entre lo legal y lo necesario, que la gente contrata cuando quiere encontrar algo que alguien escondió con cuidado. Lucas la había contratado 8 meses atrás. Le había pedido que encontrara a una persona. Le había dado un nombre, una foto, el nombre del pueblo. Le había dicho que no quería contactarla, que solo quería saber que estaba bien y que si ella alguna vez preguntaba por él, que no dijera nada. No había encontrado a Sara en 48 horas. Era buena en su trabajo, pero no le había dicho nada a Lucas, no todavía, porque el tiempo que llevaba haciendo esto había aprendido que a veces la información correcta en el momento equivocado hace más daño que el silencio. Y Lucas, 8 meses atrás, no estaba listo para que ella le contara. Entonces esperó. Y mientras esperaba, Lucas tuvo un accidente en la ruta provincial, kilómetro 34, y el universo tomó las decisiones por los dos. Sara salió del hospital a las 3 de la tarde. Noah la había reconocido inmediatamente. Había estudiado suficientes fotos y notó algo que las fotos no capturaban de todo. Sara caminaba como alguien que lleva peso, no en los hombros, no de manera visible, sino en algo más interno, en la manera en que sus pasos eran demasiado deliberados para una persona que simplemente va a su casa después del trabajo. La siguió a distancia prudente hasta la plaza. Sara se detuvo ahí, frente a la fuente apagada, y estuvo un momento quieta, mirando el agua sin agua. Noah se quedó en la esquina. Había algo en esa imagen, la mujer sola frente a la fuente vacía, en el calor del mediodía, en ese pueblo que era testigo de algo que todavía no había terminado, que le generó una incomodidad que no era habitual en ella. No estaba acostumbrada a observar sin involucrarse. Era la regla más básica de su trabajo, y la que más le había costado aprender. Pero conocía a Lucas, había tomado café con él, había escuchado cómo hablaba de esa persona sin nombrarla. Había visto su cara, esa mezcla particular de culpa y añoranza, que tiene la gente que dejó algo sin resolver, y no porque no le importara, sino porque le importaba demasiado. Y ahora lo veía del otro lado. Sara frente a una fuente vacía, cargando lo mismo desde el otro extremo. Dos personas sosteniendo el mismo peso sin saber que la otra también lo sostenía. Dos personas que estaban completamente perdidas. Se alejó de la esquina sin que Sara la viera. Esa noche le mandó un mensaje a un número que ya no contestaba. El de Lucas, antes del accidente. Y escribió simplemente llegué. Borró el mensaje antes de enviarlo.
No había nadie al otro lado para recibirlo. Lo vio el tercer día. Lucas estaba en la plaza, sentado en el borde de la fuente con una foto en la mano. Noah se detuvo en seco, en la entrada de la plaza, y tardó un segundo en procesar lo que estaba viendo. Conocía esa foto. Lucas se la había mostrado una vez. Esa noche en la vereda esperando el taxi, sacándola del bolsillo con el cuidado que uno saca algo frágil. La guardé porque no quería olvidar que había sido real, le había dicho. Que la tuviera en la mano significaba que la había encontrado. Y que lo hubiese encontrado significaba que algo había empezado a moverse. Noah retrocedió un paso, salió del campo de visión y se apoyó en la pared de un edificio. Respiró. Necesitaba pensar, tenía información que Lucas no tenía y que cambiaba todo. Sabía que Sara lo había reconocido y callado. Sabía por qué Lucas había ido 3 años atrás, aunque él no lo recordara. Sabía cuál era la pieza que faltaba y que ninguno de los dos había puesto sobre la mesa todavía. La pregunta era qué hacía con todo eso. Y no sabía. Podía no hacer nada, dejar que las cosas siguieran su curso, que Lucas fuera al hospital con la foto y que Sara tuviera que enfrentarlo sin estar lista, que el secreto saliera de la manera más caótica y dolorosa posible. Era lo que pasaba cuando nadie administraba la información. O podía hablar con Sara primero, darle la oportunidad de contar su versión antes de que Lucas llegara con preguntas y sin recuerdos, y con 3 años de silencio acumulado. No era su trabajo. Su trabajo había terminado, técnicamente, cuando el hombre que la había contratado perdió la memoria en la banquina de una ruta. Nadie le debía nada. Ella no le debía nada a nadie. Pero conocía a Lucas, y en 48 horas de seguimiento había aprendido suficiente sobre Sara para saber que ella tampoco merecía que esto explotara en su cara sin aviso. Sacó el teléfono, buscó el número del hospital, lo guardó sin llamar. Todavía no, pero pronto. Esa noche fue al bar que se llamaba simplemente El Bar y pidió una cerveza. Se quedó en la esquina más alejada de la puerta, mirando el lugar con esa costumbre suya de revisar los espacios. El hombre que atendía, grande, silencioso, con cara de haber escuchado demasiadas conversaciones ajenas, le puso la cerveza en la mesa sin preguntar nada. Noah lo agradeció. Tenía suficiente en la cabeza sin agregar conversación. A las 10 de la noche entró Ciro. Noah lo reconoció porque había hecho su tarea. Había preguntado con cuidado. Había escuchado las conversaciones de la plaza. Había aprendido los nombres y los roles antes de aparecer. Ciro Malverde, 32 años, amigo de toda la vida de Sara. El tipo de persona que un pueblo chico produce cada tanto. Alguien que sabe todo de todos y usa ese conocimiento para proteger en lugar de lastimar. Él la vio casi inmediatamente. Tenía esa clase de atención. Los ojos que registraban todo sin que parecieran registrar nada. Se sentó en la barra, pidió algo y después, sin girarse, dijo con la voz suficientemente alta para que lo escuchara. ¿No sos periodista? No era una pregunta. Noah tomó un sorbo de su cerveza y dijo, no. Ciro giró la cabeza, entonces, y la miró con esa expresión de los que ya saben la respuesta y solo preguntan para ver si el otro mentía. ¿Y qué sos? Alguien que tiene información que les importa a 2 personas de este pueblo, dijo Noah, y que todavía están decidiendo qué hacer con ella. Ciro la estudió un momento. ¿Lo conoces a él? Sí. ¿Y a ella? Sé quién es. Ciro sintió despacio, se giró de nuevo hacia la barra y estuvo un momento en silencio, con el vaso en la mano, pensando. Ella no está lista, dijo finalmente. Lo sé. Él tampoco. También lo sé. Otro silencio. ¿Y entonces? Dijo Ciro. Noah la miró por primera vez desde que había llegado a Salinas del Norte. Sintió algo parecido al alivio. Había alguien más en el cuarto que entendía la complejidad de la situación sin necesidad de que le explicaran. Entonces, dijo, creo que vos y yo tenemos que hablar. Ciro dejó el vaso en la barra, se paró, agarró su silla y la llevó a la mesa de Noah, sin que nadie se lo pidiera. Se sentó. Empezá vos, dijo.
eso fue el capítulo 5 de todo lo que no dijimos. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Chao.